Contratación Santander pertenece a la provincia comunera. Este municipio santanderiano que en sus inicios, el siglo XIX, fue el lugar de contratos con los productores de quina, cuya abundante producción en la serranía de los Yariguíes y sus alrededores desarrolló un comercio interesante para sus pobladores. Tiempo después se convirtió en un sitio de aislamiento para la población enferma del mal de Hansen o lepra. Primero lo fue del Estado Soberano de Santander y luego de todo el país. Hoy día, aunque cuenta con una considerable población afectada de la enfermedad de Hansen, sigue siendo sede de uno de los pocos leprocomios de Colombia. Su población se ha diversificado y su orientación como municipio ha cambiado notablemente. Hemos invitado a la señora Elsa María Vega. Ella, enferma de Hansen, nos relata algunos aspectos de su enfermedad, sobre su vida particular y de los enfermos de lepra allí. Bueno, usted me va a contar la historia del pueblo, de este pueblo, por qué se formó, si esto siempre fue un sanatorio o fue primero población y luego lo convirtieron en sanatorio, lo que usted recuerde de la historia. Bueno, pues yo lo que recuerdo de la historia es que recuerdo porque mi abuelito, que era de Santana, Boyacá, lo trajeron preso acá por estar con la enfermedad de Hansen, es cuando eso se titulaba lepra. Entonces a mi abuelito lo trajeron preso acá, volví a repetir, lo trajeron preso y entonces a él lo trajo la policía, no sé si policía nacional o policía interna, porque aquí hubo policía interna. Inclusive habían enfermos en la policía. Con los años, pues mi papito fue policía también. Entonces los traían acá presos. Y de acá pues habían retenes donde los enfermos no podían salir. Salían los sanos y entraban los sanos. ¿Era una retén como qué? ¿Habían policías y una cuerda? Había una casa y había policía, pero policía nacional. Y la interna había policía enferma. Pues decían en esa época, porque yo pues ya no existía en esa época, que le estoy comentando lo de mi abuelito. Pues más adelante pues ya mi papá mi abuelito había dejado familia allá en Belén y por los desechos pudo entrar mi abuelita con los hijos que tenían. Aquí a Contratación entraron. Aquí a Contratación. O sea, ella vino en busca de él. Sí, ella viene en busca de él por la parte del río acá, por la parte del río Suárez. Había que venirse escondido. Claro, ellos entraban por desechos, aquí donde están las tres cruces de esta loma, por ahí se alcanzan a ver un caminito, por ahí eran los desechos. ¿Cómo lo apresaban a uno? ¿Cómo era eso? O sea, la captura era feo, desprenderse de la familia, eso impactaba. Pues claro, porque llegaban a la casita donde vivieran en el campo o al pueblo y los ponían presos. Entonces las demás personas se imaginaban que era por algún delito, ¿sí? Que de pronto... ¿Su papá qué cuenta cuando lo desprendió de la familia? ¿Fue doloroso? Eso hay yo creo que para contarle yo todas las historias nos toca aquí hasta tardecito porque tengo mucha historia. Mi papá lo trajeron, bueno, como ya le he dicho, lo trajeron preso. Entonces él llegó acá y eso fue doloroso para él, la separación de la familia y todo eso. ¿Y la familia él vino a buscarlo o él no se volvió a ver nunca más con ellos? Nunca, él de vez en cuando se volaba por los desechos y iba a ver la familia de él. Sí. Y le cuento que la familia de mi papá, había una señora que se llamaba Ascensión. Y allá en Aguachica la titularon la matrona de Aguachica, porque era un personaje, mi tía. Y mi papito pues de vez en cuando sí se volaba para allá, pero por los desechos y entraba otra vez por los desechos. ¿Cuánto podía demorar en un viaje hasta allá? Imagínese, a pie. No, eso sí salía, por ejemplo, por decir Socorro, o aquí por el lado de Guadalupe, entonces a Oiva
y cogía ya carro. ¿Y él le escondía las manos para que no se las vieran o cómo? Sí, y él viajaba, por ejemplo, llegaba a Puerto Wilches y en Puerto Wilches bajaban por el río Magdalena bajaba barco, y inclusive yo de niña viajé en barco de Gamarra a Puerto Wilches. Entonces mi papito, esa era la ruta, que él cuando se volaba de acá para ir a ver la familia. Bueno, de todos los 7 hijos me dice que ustedes fueron, de su papá con su mami, usted fue la única que salió con eso. Usted me contaba una historia de que su papá procuraba no alzarla, que le mandaba cariñitos desde lejos porque la quería. Y cuando él se enteró, ¿eso fue sufrimiento para usted o usted recuerda eso con dolor? No, porque yo era niña y uno de niño está en sus cosas, en su juego, sí. Para mí no, pero mi papá sí vivía muy triste, que porque la hija consentía, porque yo era la consentida, que hubiera salido con la misma enfermedad, ¿sí? Inclusive le decía a mi mamá, y era muy escrupuloso, él no dejaba que mi mamita me acostara en la cama de ellos, tenía mi cama aparte, él no me alzaba, decía, yo no alzo a la niña porque puede contagiarse, y él no me alzaba, él me hacía cariños pero de lejos. Por lo menos yo me casé con un hombre enfermo, y hasta tuve 4 hijos, y hasta la presente ninguno de mis 4 hijos tiene síntomas de la enfermedad. ¿Ya son grandes? Ya son mayorcitos, ya tienen sus hogares, y la gente pues como no conocen la enfermedad me miran, ¿qué le pasó a la señora en las manitas? Ay, pobrecita, un accidente. ¿Usted dice así? Sí. Para que la gente no de pronto la rechace. Sí, para que no me rechacen y no sigan preguntando, ¿sí? La gente que está viendo esto de pronto desconoce toda la vida o que sufrió una persona que vivió acá, de las que les tocó venirse de acá, que abandonaron sus familias. ¿Qué otras historias usted tiene de personas que sufrieron así? O de pronto fue más fuerte que incluso desprenderse de la familia, vinieron a luchar y venían y corrían por venir a buscar a su hermano, a su familiar que tenían acá. Cuénteme alguna historia de esas. Sí, por ejemplo, lo que le contaba de mi papá, sí, que él se volaba de acá. Él se volaba y entonces él tenía que salir por los desechos y lo mismo para entrar. Y mucha gente pues pudo sucederle eso. También mi abuelito sí nunca intentó volver a salir de acá. De pronto la que saliera mi abuelita, allá o allá acá, porque ella sí no tenía la enfermedad. Y de personas, pues claro que sí, pero yo en el momento pues no recuerdo historias, porque eso habían muchas historias de amigos, de hasta paisanos, ¿sí? Pero lo que más recuerdo es mi historia, porque considero yo desde niña, con todas esas historias, todos esos traumas, como le contaba, lleva de aquí para que nosotros los niños no estuviéramos con los padres enfermos, nos llevaban se llamaba asilos. Guadalupe, las mujeres, las niñas a Guadalupe y los muchachos a Guacamayo, para que no estuviéramos con nuestros padres, para evitar el contagio. A mí una vez una aguja en el brazo, en el codo, que la tenía en la funda de la almohada, me resultó la aguja en el codo. Y yo tal vez duré varios días con la aguja y nada, no sentía. Pero de ahí de una vez se dieron cuenta que usted era portadora de la enfermedad. Pues cuando ya fui a Guadalupe, como aquí aquí lo mandaban a uno exámenes, yo ya tenía tal vez como llamaban como una cruz, ¿sí? Como un síntoma. Pero es que la enfermedad, como le decía yo, hay varias de lepra. Entonces la de mi papá era nerviosa, yo también la nerviosa. Y esa no daba ningún vacilo. Yo puedo ir a cualquier laboratorio, a cualquier parte del país y no saben que por el vacilo yo de pronto soy leprosa. En cambio la tuberculosa, la lisa sí dan vacilo. Bueno, hoy la enfermedad se mira con otros ojos. La gente, por ejemplo, yo a usted la toco y no temo porque sé que la enfermedad es diferente. De pronto el desconocimiento de la gente hacía que los trataran diferentes. ¿Eso ha cambiado hoy? Uy, muchísimo. Sí, porque ya, por ejemplo, aquí llegan muchos personajes. Por ejemplo, en tiempos pasados, por ejemplo, el doctor Faisal Mustafa Barbosa, él venía acá, él se acostaba en la cama de una señora que era enferma.
¿Lo hacía para qué? No, por cariño y porque él sabía que no había ningún problema, porque no había contagio de que fuera, ¿cómo se dice?, prendediza o que, sí, que por él comer en la loza que comíamos nosotros se fuera a contagiar. Entonces, Bueno, ahora, en la actualidad, ¿dónde están los sanatorios o dónde hay albergues que tienen todavía las personas que están enfermitas? aquí bajando de este parque está el Hospital San Juan Bosco, que es para el albergue de los hombres. Y subiendo por la misma dirección está el albergue de las mujeres. Y allá pues están recluidas las señoras o señoritas, pero en el momento ya hay muy poco personal.